¿Qué tal, gente bonita de YouTube, gente bonita de la gente bonita de Curiosidad Futbolera? Les hablo una vez más su amigo Juan Reinaldo Ornelas. Esta vez en una nueva sección que vamos a implementar a partir de hoy en el canal, que se llama Rumbo a 2026. En esta sección vamos a darle espacio en las fechas FIFA, sobre todo a qué sucedió en cada fecha FIFA en cada parte del mundo, para ver más o menos quiénes han calificado, quiénes no han calificado, quiénes están cerca del Mundial. Estamos prácticamente un año y poquitos meses de la Copa del Mundo que se jugará acá en Norteamérica, en México, Estados Unidos y Canadá. Y bueno, vamos a darle este espacio a las selecciones para que tengan ustedes la información de mano de cómo va la eliminatoria mundialista, porque cambia mucho la cosa. Y la primera eliminatoria que vamos a analizar en esta fecha FIFA pasada es la eliminatoria sudamericana, la eliminatoria de Conmebol, que quizás es la más espectacular de todo el mundo y también es la más larga de todo el mundo en cuestión calendario, pero bueno, es prácticamente un formato de la antigüita, de liga, califican los primeros 6, el séptimo se va a repechaje y 3 se van a quedar con las ganas de la Copa del Mundo de manera prematura. Bueno, no sin antes empezar, les recordamos que si ustedes gustan pueden meterse a tener más contenido nuestro en Facebook, buscándonos como Edera Deportes y como Intriga Futbolera. También si ustedes gustan nos pueden buscar en Instagram, en TikTok y en Twitter como Edera. Ya sin más que agregar, vámonos directamente a lo que sucedió en esta jornada, que fue doble de la eliminatoria Conmebol. Bueno, la jornada 13, la primera de las que jugó esta doble que tuvimos, se fue inaugurada por el partido entre Paraguay y Chile. Paraguay que desde que Gustavo Alfaro los dirige han tenido un nuevo recambio generacional en cuestión de la idea que traen. El Toto Berizzo no supo sacarle provecho a esta generación, pero Alfaro ha sabido, más bien la selección paraguaya ha sido más compatible con el estilo de juego de Alfaro, que es un estilo un poquito más rocoso, un poquito más de tener poco la pelota, pero saber qué hacer cuando la tienes y ser sobre todo muy eficaz al momento de atacar. Tiene sobre todo jugadores de ataque como Almirón, como Enciso, muy buenos futbolistas, y esta selección paraguaya es muy eficaz. Tiene una, te la va a meter, tiene dos, te las va a meter, y sobre todo cuidan muy bien el orden defensivo y saben hacer muy bien las transiciones de balón. Eso le ayuda mucho para derrotar a uno por ser una selección chilena que sigue para mi gusto con una brújula perdida. Es cierto, mejoró en cierta medida la selección chilena a lo que venía siendo, que estaba cantadísima para ser el último lugar de la eliminatoria, pero este traspié cada vez la aleja más y más de una posible calificación. Si bien no están muertos, todavía tienen posibilidades. Se antoja complicado porque también no es que muestre mucho avance esta selección chilena, que creo que le hizo mucho daño sobre depender de la generación dorada que fue campeona de América en 2015 y en 2016. Sobredependieron de esa generación y hasta la fecha tenemos todavía sobrevivientes de aquella época, ¿no? Creo yo que le hizo falta hacer un cambio generacional más temprano, y que de esos cambios generacionales esos jugadores no se consolidaron en el fútbol europeo como debieron de haberlo hecho. Eduardo Vargas, Víctor Dávila y demás, y eso pues les provocó que no sean la selección tan fuerte que fueron en el pasado. Segunda jornada, bueno, en la misma jornada 13, segundo partido fue Brasil contra Colombia, un partido que se antojaba como el partido de la jornada de entrada junto con Uruguay-Argentina, un partido muy dinámico, un partido donde por ratos empezamos a creer que Brasil iba a hacer más de lo que estaba haciendo, o venía haciendo, que por fin ya aparecía Brasil, se vio muy sólido el conjunto brasileño. Este partido fue jugado en Brasil, si no mal me equivoco, en la ciudad de Brasilia, en el estadio Mané Garrincha, que cada año lo usan. La realidad es que este estadio no es utilizado, pero Brasil se vio muy superior a la selección colombiana, que si bien la selección colombiana se la arregló para tener 3 remates al arco, para seguir siendo ofensiva, sí se nota el bajón que tiene Luis Díaz con la selección Colombia. No se ve igual Luis Díaz que vemos en Liverpool a lo que hace con la selección colombiana. Me parece que con la selección colombiana destaca mucho más, con la selección colombiana le hace falta más de lo que hace con el Liverpool. Y bueno, la selección colombiana que tiene un muy buen juego ofensivo, que lo demostró en la Copa América pasada, pero me parece que Dorival Jr. estudió muy bien al rival e impuso las condiciones que tenía que imponer. Brasil al final impuso la localía, tuvo más la pelota y la supo aprovechar. Muy buen partido por parte de Vinicius Jr. y de Rodrigo. Sobre todo creo que Rafinha se terminó abriendo temprano el marcador con ese penal, le abrió mucho camino a Brasil para que se empezara a lucir. Colombia ya cuando fue contra la corriente intentó, pero no le dio. Brasil impuso sus condiciones y esto pues fue como un engaño, porque realmente Brasil no había mejorado tanto, pero las circunstancias del partido, de haber empezado ganando, de tener más la pelota en ciertas situaciones y de sobre todo ser local, le ayudó mucho a la selección brasileña para vaquillar un poco su funcionamiento, que si lo analizamos fríamente no fue tan dominante, pero sí viendo el partido
diera esa sensación. Al final Brasil se queda con los 3 puntos y el equipo colombiano terminó perdiendo. Vamos con el siguiente partido de esta jornada. Creo yo, fue un partido que al final termina, ¿cómo decirlo? Pues a mí la verdad sí me sorprendió, que fue la derrota estrepitosa de Bolivia de visita contra Perú. Una Bolivia que parecía que había mejorado mucho, ¿no? Con Villegas, sobre todo por el buen momento que tenía Miguel Terceros y sobre todo porque Vaca y los jugadores del Bolívar también estaban enchufados el año pasado. Se veía una selección boliviana que presentaba incluso pelea de visitante, ¿no? Una idea diferente que tiene esta Bolivia, ya no es esa Bolivia que literalmente de visita sola se va a encerrar y busca el contragolpe. Es una Bolivia que trata de tener la pelota. Es un equipo que trata de construir la pelota, construir el juego cuando tiene la pelota en su poder y de capitalizarlo de acuerdo a eso. Una selección muy intensa, a pesar de ir de visita, y que mantiene las mismas ideas que juega en el alto de visitante. Creo que el único pecado que ha cometido Villegas fue que en el partido contra Ecuador lo tiró a la basura jugando con un equipo completamente suplente, echando toda la carne al asador a que le iban a ganar a Paraguay en el alto y no sucedió. Y después pues ya se le ha venido a cuestas la eliminatoria de a poco, ¿no? Un conjunto peruano que parece va mejorando, sin ningún cambio generacional importante, porque Paolo Guerrero sigue siendo parte de esta selección. El equipo peruano parece ser que tiene otra idea de juego, muy ad hoc a lo que es el fútbol peruano. Balón controlado, muy buen toque, sin tanta dinámica, pero siendo efectivo cuando tienes las jugadas. Perú generó más jugadas de gol que Bolivia, aunque Bolivia por momentos tenía más la pelota, y al final le pasa factura al conjunto de Bolivia otra vez la visita. Sí, dieron pelea en cierto punto del partido, sobre todo en el primer tiempo, se vio muy parejo. Andy Polo termina abriendo el marcador y Paolo Guerrero lo eleva. Pero Bolivia había dado un muy buen partido antes de que cayera el gol de Paolo Guerrero. Después en el segundo tiempo, Terceros con un penal mete el 2-1. Parecía que Bolivia se metía al partido. Pero cuando Bolivia más tenía la pelota y más tenía la intención, en un contragolpe lo terminan matando. Y el Oreja Flores termina dándole 3 puntos de oro al conjunto peruano, que puede meterse todavía a la reclasificación. Revive por completo. Creo que desde esa victoria que tuvieron contra Uruguay, el conjunto peruano revivió y les ayuda para tener estos 3 puntos. Después vamos al siguiente partido. El partido que jugaron entre la selección de Venezuela y el conjunto chileno, con el que se cerró. No, perdón. Esta es la jornada pasada de esa. Ecuador contra Venezuela, que se jugó en Ecuador, en el Estadio Nacional de Quito. Bueno, una selección ecuatoriana que cada vez luce mejor. La verdad es que les vino a bien el cambio de entrenador. Este entrenador que argentino, muy auxiliar toda la vida de Peckerman, le ha dado un estilo a Ecuador que creo que va ad hoc con ellos. Tener la pelota, tener potencia. Y la situación individual de cada uno de los jugadores que parece dorada. Hace mucho tiempo que yo no veo ecuatorianos tan en la élite, tan presentes. En gran parte, pues, por las ventas que ha hecho la liga ecuatoriana al extranjero. Tenemos ecuatorianos en el Chelsea, tenemos ecuatorianos en el Bayer Leverkusen, tenemos ecuatorianos en muchísimos lugares, tenemos ecuatorianos en el Paris Saint-Germain. Ecuador tiene muchísimos jugadores clase A. Y por eso están en el lugar en el que están en eliminatoria. Tenían ganando una selección venezolana que se está desinflando poco a poco. Parecía que Venezuela tenía un estilo definido. Parecía que Venezuela tenía algo que le daba cierta diferencia, pero se ha venido perdiendo. Revivió un poquito en la última jornada, vamos a eso, pero creo que en Quito sí se vieron mal. Y el conjunto ecuatoriano no tuvo problemas en derrotar los 2-1. Y con el último partido de la jornada, Uruguay contra Argentina. Saben los que siguen este canal que yo soy un fiel, mi selección favorita de toda Sudamericana es la selección uruguaya. Y yo soy un gran fan de Marcelo Bielsa. Yo quiero ser entrenador y debo admitir que uno de mis grandes modelos a seguir, o uno de mis grandes ídolos, es Bielsa. Pero también debo admitir, como conocedor y fanático que soy de Bielsa, que creo yo que hay ciertos momentos en los que Bielsa empieza a restarle más al conjunto que sumar. Y creo que ya llegó a ese punto de ruptura con Uruguay. Yo pensé que iba a tardar más en llegar, porque al ser una selección iba a pasar algo similar con Chile. La ruptura llegó hasta después de la Copa del Mundo 2010, pero él estuvo en todo el proceso de 2010 para calificar a la selección chilena y dejar la huella, que terminó consolidando después la selección chilena ganando la Copa América del 15 y del 16. Aquí no, creo yo que la selección uruguaya, los jugadores de la Uruguay ya tienen mucha fricción con Bielsa. Incluso después del partido se rumoró que a 3 jugadores, entre ellos de Arrascaeta, los iba a separar del plantel por diferencias entre Bielsa y el plantel.
y terminan perdiendo con una Argentina que debo admitir es actualmente la mejor selección de toda Sudamericana y quizás la mejor del mundo, o la segunda mejor. Por eso es importante que se juegue la finalísima, para tratar de definir eso. Argentina está jugando muy bien. Argentina está jugando muy bien, impuso las condiciones al conjunto uruguayo y no hubo respuesta. La verdad es que impuso sus condiciones desde el minuto 1, sí, termina ganando 1-0, pero creo yo que la selección argentina tiene un muy buen momento de fútbol. Incluso, vamos, la baraja de jugadores que tiene. No jugó Messi, que creo yo que se ve mejor Argentina sin Messi, perdónenme la vida, pero actualmente creo que Argentina se ve mejor sin Messi que con Messi, porque Messi condiciona mucho la intensidad del juego y los tiempos, y cuando no está Messi, la colectividad se acomoda mejor para la selección argentina. Y terminó pasándole por encima. Por momentos Uruguay, ya después en el segundo tiempo, cuando vino la expulsión de... Bueno, Nico González se fue hasta el final del partido, pero un poquito antes Uruguay empezó a tener más la pelota porque Argentina empezó a manejar los tiempos del partido y dejó que Uruguay tuviera la pelota. Pero la verdad es que le pasaron por encima al conjunto uruguayo, y creo que ciertos cintas individuales de Uruguay no andan. Pelistri no anda, Darwin no anda, de Arrascaeta intentó, pero no encontró. Valverde se sintió muy solo por momentos. Rochet estuvo impresionante, sí, Rochet estuvo muy bien. Ronald Araujo y Jiménez también muy bien, pero por ejemplo, creo que Nathan Nández también no anda en su mejor momento. Y hay varios jugadores de la selección uruguaya que no están en su mejor momento. En el otro lado, Julián Álvarez, Simeone, Almada, Fernández andan muy bien y lo demostraron ganando 1-0 allá en Montevideo y poniendo pues en algunos aprietos Uruguay, ¿no? De la comodidad que traía y del buen fútbol que estaba desplegando el conjunto de Bielsa. Ahora pues cayeron un poco en la tabla después de este resultado. Vámonos con la siguiente jornada, la jornada número 14, que fue la que se jugó prácticamente la semana pasada, inaugurada precisamente por Bolivia y Uruguay. Un partido que yo vi completo y que, híjole, me hace preocuparme todavía más precisamente de este tema que les hablo, que creo que Bielsa ya está desgastando la relación con los jugadores, y cuando Bielsa ya empieza a entrar en ese plan, sus equipos se van cayendo poco a poco, y creo que estamos tan cerca de la Copa del Mundo que no sería lo ideal. Si yo fuera el presidente de la Federación Uruguaya, no sé si darle las gracias a Bielsa, pero sí tratar de cerrar filas y decir, bueno, es que no, Bielsa no va a permitir eso. Bielsa es alguien que va muy a sus formas, a sus tiempos, y que si algo ya no le funciona, o él se va del proyecto, o de plano lo echan. Porque él saca el jugo máximo de los futbolistas, saca su máximo potencial, y llega un punto en el que los deja prácticamente pues desgastados, fundidos, agotados, y creo que llegamos a ese punto. Ahí está Almada, yo lo sigo manejando. Almada de Pachuca es el ideal para continuar el proceso de Bielsa. Bielsa esté o no después del Mundial, tienen que buscar a Almada. En cuanto termine su contrato con Pachuca, tienen que plantearle una oferta y decirle, ok, trabajo un año y después vamos por ti, pero quiero que la siguiente generación me la lleves al Mundial 2030, que van a estar calificados, por cierto. Quiero que tú la lleves, porque es el ideal para que dirija la selección uruguaya. Bueno, un partido en el alto, complicado por la altura, por demás situaciones. Al final el conjunto boliviano jugó al mismo estilo que tiene, y a diferencia de lo que pues pasó con Perú, que quizás puede condicionar un poco la visita y el momento de ciertos jugadores, aquí sí capitalizó completamente el dominio de la pelota. Uruguay no tuvo ni una jugada de gol, no hubo errores defensivos por parte de Bolivia, se jugó muy bien el partido por parte de Bolivia, pero no metieron el gol. Bolivia hace rato que no tiene gol. Creo que Algarañaz anda en un momento terrible, no está enchufado, no sé si esté jugando en Grecia mucho, yo creo que no. Y creo que eso también es lo que ha provocado que Bolivia no termine de capitalizar ciertos partidos en los que ha jugado bien. El primer tiempo con Perú lo jugó muy bien, pero no metió los goles y Perú te metió 3. Se acabó el partido. Y creo que si la selección boliviana no consigue un 9 o no encuentra la manera en la cual renovar su delantera, porque Terceros lo hace muy bien, Vaca lo hace muy bien, pero si están solos ellos dos y no tienen con quién asociarse o quién defina las jugadas, va a ser muy complicado que la selección boliviana pueda meterse al Mundial, que se veía alcanzable, pero con esto se complica más. Terminan 0-0, pero insisto, un Uruguay que me preocupa, que no le puede generar una sola jugada de gol a Bolivia. Y no es que haga menos a la selección boliviana, pero teniendo los jugadores que tiene Uruguay, no le puedes generar una de gol de verdad. No que la metas, generarle peligro. Eso es preocupante, y yo insisto, creo que Bielsa ya está en su etapa en la que ya está teniendo tantas fricciones que ya no empieza a carburar el equipo. Veremos qué sucede. Chile contra Ecuador, partido aburridísimo. La verdad es que creo que el entrenador de Chile ya detectó que su material no le va a dar para más. La postura que presentó Chile en el partido anterior a la que presentó en casa contra Ecuador se ve sumamente diferente.
Con Paraguay trataron de proponer y terminaron perdiendo el partido. Entonces, en Chile, la verdad es que Chile salió a especular en casa propia, trató de evitar que Ecuador fuera hacia adelante y le provocara peligro, y sacó un punto que le sigue dando vida para mantenerse en pelea rumbo al repechaje, pero que, caray, no puedes hacer eso en casa. Pero creo yo que el entrenador ya entendió que la materia prima no le da para más, y vamos a ver un Chile así, especulativo, que va a tratar de sacar los puntos a como de lugar, con los huevos por delante, pero que poco fútbol nos va a ofrecer. Y no sé ustedes, pero yo chiles así de rocosas, yo no me acuerdo. Hace rato que no me acuerdo, al menos en mundiales, yo no me acuerdo. Normalmente el estilo del fútbol chileno es otro. Y no sé si le vaya a alcanzar. De todos modos sigue en último lugar. Venezuela contra Perú, el conjunto venezolano creo yo que expuso las malas cosas que tiene Perú. En dinámica se lo comió Venezuela por completo. Salomón Rondón también haciendo un gol que, insisto, Venezuela también sufre mucho de gol. Todos los que están peleándose el repechaje sufren de lo mismo. Sobre todo Venezuela y Bolivia sufren de lo mismo. Carecen de gol. A Rondón, si bien tiene la mecha encendida y en Pachuca sigue teniendo un gran momento, creo que el problema es que la creatividad de Venezuela por momentos se pierde, se nubla el equipo cuando le mete una línea de 4 al medio campo y no encuentra la manera de aislar a Rondón. Rondón tiene que salir de su zona, como juega como único delantero, se sale demasiado de su zona, tiene que dar juego con Sotelo, tiene que dar juego con algún otro, y cuando quiere volver a entrar al área ya se perdió la oportunidad de gol. Es muy fácil neutralizar los ataques de Venezuela. Insisto, por eso creo que el Jimmy Lozano sí lo hizo muy mal en la Copa América, porque no me parecía, o sea, como Canadá lo hizo, puedes neutralizar a Venezuela. Y México fue incapaz de neutralizarlo, pero es otra historia. No nada contra la selección venezolana. La selección venezolana creo que tiene muy buen material humano. Creo que es la generación llamada a calificar al mundial en esta es su ocasión de Venezuela. Y me gustaría por Rondón verlo en un mundial. El problema es que no tienen creatividad. Y si no tienen esa creatividad, por más dinámica que tienen, les cuesta. Afortunadamente, el rival fue Perú, un rival carente completamente de dinámica, y a pura dinámica lo acabaron. Perú nunca agarró la dinámica de Venezuela. Se nota que es un equipo mucho más maduro, quizás es el más maduro de todo Sudamérica junto con Chile, y le cuesta trabajo cuando lo empiezas a meter otra velocidad, y cuando cansas al rival, llegaron los espacios, llegó el espacio que tuvo Rondón, no perdonó, gol, y termina ganando la Venezuela 3 puntos de oro que lo pueden catapultar al repechaje. Siguiente partido, Colombia contra Paraguay. Insisto, esto es lo que hace que Colombia saque tantas dudas. El conjunto colombiano le está costando trabajo, parece que ya le agarraron la medida. Cuando tú ordenas muy bien tu línea de 4, o tú le quitas la pelota y impones tus condiciones, Colombia sufre demasiado. En este caso, Brasil le quitó la pelota, impuso sus condiciones y Colombia sufrió. Ahora Paraguay se las volteó. Paraguay dijo, ok, te voy a dar la pelota, pero me voy a poner bien ordenadito. Y con los contragolpes y las transiciones rápidas que Alfaro le ha podido imponer a Paraguay, los terminaron matando. Fue un partido que Colombia no dejó de sufrir todo el partido. Fue en Barranquilla. Si bien empiezan ganando prácticamente al minuto 1, cuando le empata Paraguay, empezaron ganando, al minuto 1 y luego John Durán metió en el minuto 13. Colombia empezó a querer cascarear, empezó a querer pausar, y a Paraguay eso le encantó. Eso fue lo que esperaba el conjunto paraguayo, y en transiciones rápidas empezaron a matar a Colombia. Transición rápida. Muchos errores defensivos, le cuesta trabajo al conjunto colombiano cuando le hacen el contragolpe, y sobre todo, insisto, ya le encontró la medida. Cuando Colombia tuvo el primer gol que le meten, cuando Paraguay le mete el primero, Colombia trató de irse al ataque para hacer más amplia su ventaja, porque es un equipo que juega muy bien con la pelota, pero cuando le ordenas muy bien, en los contragolpes los matan. Así lo mataron en la final de la Copa América, y fue justo lo que hizo Paraguay. Lo mató a base de contragolpes y le terminó sacando un partido que prácticamente Colombia tenía en la bolsa, porque en el primer tiempo, en el minuto 40, le iba ganando 2-0. Termina empatado 2-2, insisto. Junior Enciso está encendido, Junior Alonso está encendido, y sobre todo creo que Almirón, que dicen que ya se va a regresar a la MLS, lo hace muy bien. Galarza también muy bien. Paraguay está en un muy buen momento. Y bueno, sobre todo muy ad hoc al estilo del fútbol paraguayo que hemos acostumbrado. Porque yo recuerdo que la de 2010 jugaba algo similar a Tata Martino. La de 2006 y la de 2002 sí intentaban cosas diferentes. Pero la de 2010 jugaba igual que esta. Y la del 86 jugaba igual. A defenderse, contragolpe, con muy buenos delanteros siempre. En esta época llámese Enciso, en otra época, en 2010, llámese Tafora Cardoso, o Salvador Cabañas, que no llegó al mundial, pero igual era de los killers.
o en el 86, que era Cayetano Rey, ¿no? Cayetano Rey y Romerito eran los que comandaban el ataque paraguayo. Muy bien por Paraguay, sigue subiendo en la tabla. Y insisto, Colombia me cuesta trabajo. Me conflictúa mucho ver lo que pasa con la selección colombiana. Y bueno, ya para terminar, el partido de la jornada, Brasil contra Argentina. Híjole, qué repasón le dieron a Brasil, le expusieron todas las fallas, las falencias que tiene el conjunto brasileño, el conjunto argentino con la dinámica los despedazó. El problema de Brasil es que los laterales no están, o sea, en otra época los laterales te hacían el motor ofensivo y defensivo, porque a diferencia de otras selecciones, el fútbol brasileño, que es tan libre, que es tan juego bonito, siempre tenía mucho que ver lo que pasaba en las bandas. Cuando tenía la amplitud y mantenía la banda Brasil, con su creatividad ofensiva de los jugadores que normalmente tenían, te jalaban hacia el centro y te hacían pedazos. Esta selección brasileña le cuesta mucho trabajo porque me parece que no tiene la gente de jerarquía que debe tener. Vinicius Junior es un jugador todavía muy inmaduro a mi gusto, para poder tener la batuta del 10, de ser el líder de la selección brasileña. Del otro lado, Rodrigo todavía es más joven, entonces creo que eso está pasándoles factura. No hay un orquestador en el centro como anteriormente lo había, ni aunque vuelva a Neymar, no soy orquestador por el centro. Podría recorrer a Rodrigo al centro, meter a Neymar en la banda y podría hacer una asociación interesante, pero no. No me parece que haya defensas interesantes, los laterales son muy normalitos. Y todo eso al final abonó para que una selección argentina, con chicos que tienen mucha hambre de quedarse con un lugar, porque no venía ni Messi ni Di María, pues Julián Álvarez, que anda muy bien, Enzo Fernández, McAllister, Simeone, terminaron derrotando muy feo y exponiendo muy feo a la selección brasileña. Le dieron completamente un baile, se impusieron condiciones completamente en el Monumental, y creo yo que Brasil mostrando esta cara va a ser complicado que pueda hacer algo importante en el Mundial. Difícilmente se va a quedar fuera, pero híjole, y yo sí lo veo muy complicado. Es los pasajes más oscuros que yo recuerdo a Brasil en una eliminatoria, tal vez rivalizando con la de 2002, que casi se quedan fuera por un pelito, que terminó entrando de emergente Felipao Scolari y rescatando las cosas con un fútbol poco atractivo pero muy efectivo, y terminaron siendo campeones del mundo. Aquí no creo que pase eso, porque aparte tenían individualidades que no tienen hoy en día. Y bueno, ya le dedicaré un video específico a Brasil, porque lo que está sucediendo es llamativo. La sub-20 también le dieron un repasón en el premundial sub-20, ahí en el sudamericano sub-20 también, Argentina, y es para llamar la atención. Bueno, sin más que agregar, esto fue el resumen rápido de toda la eliminatoria CONMEBOL. Que tengan una excelente noche. Les saluda su amigo Juan Renan Alvarado Melas.